hueso etmoides es un hueso impar, se encuentra inferiormente en la porción orbitonasal del hueso frontal, está anterior y medialmente en la base del cráneo. Completa lo que es la parte de la escotadura etmoidal del hueso frontal y va a estar constituido por 4 partes importantes. La primera es la cresta galli, que es esta, tiene una forma triangular. Vamos a tener la lámina cribosa, que se encuentra unida a la cresta galli. Vamos a tener una lámina perpendicular, que es esta, que forma parte de la cavidad nasal. Vamos a tener las masas laterales del hueso etmoides o laberintos etmoidales. Vamos a empezar con la cresta galli. La cresta galli va a tener un borde anterior y un borde posterior, que es este y este. La cresta galli también va a tener 2 alas, que no se ve, pero se encuentran más o menos aquí. Estas alas se van a articular con el hueso frontal y van a formar lo que es el agujero ciego. Vamos también a ver el vértice de la cresta galli, que es la parte más alta. Esto es obtuso y va a dar la inserción lo que es a la hoz del cerebro. Vamos con la lámina perpendicular. Esta lámina a menudo está de un lado o de otro. En sí está desviada. Vamos con el borde anterior, que es este, que el borde anterior se va a articular superiormente con la arista posterior de la espina nasal del hueso frontal y inferiormente se va a articular con los huesos nasales. Aquí la parte superior con la espina nasal y la parte inferior con los huesos nasales. Luego también vamos a tener el borde antero inferior que se va a articular con el cartílago del tabique nasal. En sí se va a unir. Ahora vamos con el borde posterior, que es este, de la lámina perpendicular, que se va a articular con la cresta esfenoidal del hueso esfenoides. El borde postero inferior se va a unir con el borde anterior del hueso vomer. Ahora vamos con la lámina cribosa. Se llama lámina cribosa porque está llena de agujeritos. Y esta está dividida por la cresta galli en 2 porciones laterales. Estos agujeros van a tener canales de anterior a posterior. Aquí vamos a tener los agujeros. Se denominan canales olfatorios. En cada uno de esos canales van a presentar una depresión donde va a descansar el bulbo olfatorio. Va a ser como los agujeritos que van a estar aquí y cada uno de esos van a tener una depresión y ahí van a descansar los bulbos olfatorios. Y estos agujeros de la lámina cribosa van a dar paso a los filetes del nervio olfatorio. Los que van a estar los agujeros van a dar paso a los filetes del nervio olfatorio. En excepción que va a haber 2 agujeros que son denominados uno hendidura etmoidal y el otro es agujero etmoidal. El que está más cercano a la cresta galli se llama hendidura etmoidal y el que está más lateral se llama el agujero etmoidal. Y estos van a ocupar el extremo anterior del canal olfatorio. Vamos a tener 2 canales que se ven aquí, un canal etmoidal anterior y un canal etmoidal posterior. El canal etmoidal anterior, que se encuentra aquí, va a continuar su camino y va a formar un surco y luego va a terminar en el agujero etmoidal. Y en este camino por el canal etmoidal, luego el surco etmoidal y por último el agujero etmoidal anterior va a pasar el nervio etmoidal anterior, que es ramo del nervio oftálmico. Ahora vamos a hablar de las masas laterales o laberintos etmoidales, que van a estar suspendidos por la lámina cribosa. Bueno, y estas masas laterales o laberintos etmoidales se van a distinguir en 3 caras. Una cara superior, que es aquí arriba, una cara inferior, una cara lateral, una cara medial, una cara anterior y una cara posterior, que se encuentra aquí. El hueso esfenoides es un hueso impar, está situado en la base del cráneo entre el etmoides y el frontal, hacia anterior y hacia posterior, entre el hueso occipital y los temporales. Las 4 partes más principales del hueso esfenoides va a ser lo que es el cuerpo del esfenoides, que es toda esta parte de amarillo. Vamos a tener alas menores, alas mayores y la apófisis pterigoides, que son estas 2. También una parte importante es la cilia turca, que se encuentra en el cuerpo del esfenoides. Una superficie cuadrilátera que está en el cuerpo del esfenoides es esta, que se llama el yugo esfenoidal. Aquí en la parte de adelante vamos a tener un proceso que se llama proceso etmoidal y se va a articular con el hueso etmoides. Hacia posterior del yugo esfenoidal vamos a encontrar una cresta que se llama limbo esfenoidal. Y hacia más posterior de este limbo esfenoidal vamos a encontrar un surco que se llama surco prequiasmático. Y a los laterales de este surco prequiasmático vamos a encontrar 2 conductos, que son estos desde una vista posterior, que se encuentran aquí, estos agujeros.
y son de cada lado. Este surco prequiasmático se encuentra limitado posteriormente al tubérculo de la silla, que es como una cresta, no sé si se puede ver. Y luego a más posterior vamos a ver una fosa, que es toda esta concavidad, que se llama fosa hipofisaria. También se denomina silla turca porque tiene una forma de una silla. Bueno, y esta silla turca o fosa hipofisaria va a contener una glándula que se llama glándula pituitaria o hipófisis, más fácil. En la vertiente anterior vamos a encontrar un surco que se llama surco del seno intercavernoso, que se va a encontrar por debajo del tubérculo de la silla, por aquí. Y este surco transversal va a estar limitado posteriormente por un saliente transversal, que es la cresta sinostósica. Un resumen, aquí vamos a encontrar el tubérculo de la silla, bajo eso vamos a encontrar un surco que se llama surco del seno intravenoso y más a posterior de eso vamos a encontrar como una cresta, un aumento de tamaño que se llama cresta sinostósica. Estas crestas sinostósicas van a terminar en cada lado aquí dos salientes, que son estas salientes, que se llaman apófisis clinoides posteriores o apófisis clinoides medias. Hacia posterior de la fosa hipofisaria vamos a encontrar el dorso de la silla, que es esta, y va a estar inclinado inferior y posterior, inferior hacia abajo y posterior hacia atrás. Recalcando que vamos a tener dos apófisis clinoides, las apófisis clinoides medias y las apófisis clinoides posteriores, para volver a corregir. Ahora vamos con la cara anterior del hueso esfenoide, donde aquí encima vamos a ver un proceso esmoidal y por debajo vamos a encontrar la cresta esfenoidal, que es esto, toda esta cresta, donde esta cresta se va a unir al borde posterior de la lámina perpendicular del hueso etmoides. A cada lado de esta cresta esfenoidal vamos a encontrar un canal cóncavo en el cual donde se va a situar la abertura del seno esfenoidal. Son denominadas orificios del seno esfenoidal. En la cara inferior vamos a encontrar también una cresta que podemos decir pico esfenoidal o mejor cresta esfenoidal inferior, que es toda esta parte. Como les dije, es una cresta esfenoidal inferior y su extremo más en la punta sí se va a denominar pico esfenoidal. Yendo más a las caras laterales, en el borde anterior del ala mayor, este es el ala mayor, vamos a encontrar el borde frontal, que corresponde al extremo medial de la fisura orbitaria superior. Vamos a tener también las alas menores que van a nacer del cuerpo, que son estas láminas horizontales, que van a nacer del cuerpo, nacen de posterior a anterior. Las alas mayores van a nacer del cuerpo por la parte inferior y van a crecer hacia superior. Ya en el ala mayor vamos a tener tres agujeros, o foramen, como quieran decir. Primero vamos a tener el agujero redondo mayor, que es este, toda esta parte. Y en ese agujero redondo mayor va a pasar el nervio maxilar. Vamos a tener otro agujero que se llama agujero oval. Se llama agujero oval porque tiene forma de huevo. Y por ese agujero va a pasar el nervio mandibular, que esos dos nervios son ramas del nervio trigémino. Y por último, este agujero de aquí, que se llama agujero espinoso, y por ahí va a pasar la arteria meningia media, que es un ramo meningio del nervio mandibular. También puede ser un nervio espinoso. Entre el ala mayor y el ala menor, entre estos dos, va a haber una fisura, que se puede ver aquí, toda esta parte de amarillo. Esa fisura se llama fisura orbitaria superior y por ahí va a pasar el nervio oftálmico. Algo que se me olvidaba decir, cuando vemos las alas mayores, cuando se unen con el cuerpo del esfenoide, vamos a tener un conducto, que son estos. Y estos conductos se llaman conductos carotídeos. Y lateral a esos conductos se va a encontrar la língula esfenoidal. Volviendo a las alas menores, estas alas menores van a formar el techo de la cavidad orbitaria. Y también se va a poder observar dos agujeros, que son los conductos ópticos o agujeros ópticos. Y en ese agujero óptico va a pasar el nervio óptico, es el segundo par craneal. En las apófisis pterigoides vamos a encontrar dos, una lámina lateral y una lámina medial. Entre esas dos vamos a encontrar un conducto que se llama conducto pterigoideo y en ese conducto va a pasar la vena Vignano.
A lo más medial vamos a encontrar unas dos apófisis y estas apófisis se llaman apófisis vaginales. Son estas. Ay, estas. Aquí se ve. En la lámina medial vamos a encontrar también el gancho de la apófisis pterigoides y otra apófisis que se encuentra en la lámina lateral, que es esta, se llama apófisis pterigoespinósea. Bueno, más resumido, aquí se van a insertar el músculo pterigoideo lateral y el músculo pterigoideo medial. Eso es todo.